la deferencia con su invitación para participar y compartir con vosotros estos días que me parecen muy bonitos, esta ambiente familiar y alegre. El tema que me propuso Natalia fue el bloqueo puberal y la hormonación cruzada en los niños y niñas transexuales. O lo que es lo mismo, cómo hacer el acompañamiento endocrinológico a la transexualidad en la infancia y en la adolescencia. Es un tema muy candente y más después de lo que he oído esta mañana en la presentación. Quería posicionarme previamente con una serie de premisas, y es que entendáis que las actuaciones endocrinológicas bajo ningún concepto van a buscar tratar una enfermedad. Estos niños no están enfermos. Lo que van a buscar es facilitar o acompañar en un proceso, en un tránsito, y que tampoco todos los niños transexuales van a necesitar una actuación endocrinológica. Eso tiene que quedar claro. Que no tengo ningún conflicto de interés y que el relato de algunas guías clínicas no implica necesariamente que yo comparta su contenido. ¿Qué es la pubertad? La pubertad es el periodo de la vida que va desde la niñez a la edad adulta. Es una época de crisis, de cambios físicos y psíquicos. El primer síntoma de pubertad en la niña cisexual o en el niño transexual es el crecimiento del botón mamario y de la areola. Ese es el primer dato de que la pubertad está empezando. Poco a poco se va produciendo una distribución de la grasa en la cadera y en los muslos, y aparecen las menstruaciones. En lo que es el niño cisexual o niña transexual, el primer signo de que ha aparecido la pubertad es el aumento del volumen testicular. Pasa ya de 4 mililitros. Poco a poco se produce un aumento del vello facial y corporal, la voz se hace más grave, empiezan a aparecer las erecciones, que son muy incomodantes, crece la nuez y hay una mayor estructura muscular, y sigue creciendo el tamaño del pene y de los testículos. Y en ambos se produce el cierre del cartílago de crecimiento, por tanto se alcanza la talla final. También tenéis que saber que en esta época se consigue la máxima densidad mineral ósea. Es decir, lo que va a ser estructura ósea en el adulto se consigue ahora en esta fase. Acaban de formarse las estructuras corporales definitivas del adulto. La cadera, la mandíbula, los pómulos, el tamaño de los pies, que va a condicionar la talla del calzado. Y se produce la maduración estructural y del sistema nervioso central. Evidentemente hay muchísimos trabajos que apoyan la idea de que la pubertad condiciona un impacto negativo en el niño y en la niña transexual, de tal modo que están fuertemente incrementadas los cuadros disfóricos de disconfort consigo mismo. Aumenta claramente los casos de automedicación. Es muy frecuente que personas lleguen a la consulta y que de una forma subrepticia han estado autotratándose, puesto que han encontrado el rechazo de la familia. También es una época en la que se detectan muchísimas anorexias nerviosas, ¿vale? Son niños, sobre todo, niños transexuales que en un intento de que les desaparezca la regla y que no sigan creciendo las glándulas mamarias, se someten a dietas muy restrictivas en una idea que tiene su lógica de que a menos alimentación, menos desarrollo, y caen en el círculo vicioso de la anorexia nerviosa. También están muy descritas los cuadros de agorafobia, de fobias sociales. La persona se encierra en su casa, se agarra a la madre, es incapaz de relacionarse con el exterior. Se describen también cuadros de ansiedad muy generalizada en niños, que es una pena, incluso cuadros depresivos mayores e incluso con intentos autolesivos, es decir, ideas suicidas. En la niña transexual, el objetivo del bloqueo puberal, ¿qué es lo que queremos cuando bloqueamos la pubertad? Pues en la niña transexual vamos a intentar evitar el crecimiento de la nuez, que lo podemos conseguir. Podemos suavizar también la forma de los ángulos mandibulares, los pómulos y los arcos supraciliares, es decir, las cejas. Se puede también conseguir que se reduzca la talla del zapato, del calzado. Y por supuesto se minimizan o desaparecen las erecciones.
En el niño transexual, lo que vamos a conseguir con el bloqueo puberal es que cesen las menstruaciones si ya se han producido, que siga creciendo la glándula mamaria y, a mi entender, se puede incluso ganar talla, no perder, sino ganar talla. ¿Cuál es la cronología de la pubertad? El primer dato de aparición de la pubertad, ya os lo he comentado antes, es el botón mamario. Cuando la niña cisexual o el niño transexual empieza a crecerle la glándula mamaria, eso es indicativo de que la pubertad ya está rondando. Junto a ello se produce una aceleración del crecimiento. El niño o la niña dan un estirón. Puede empezar una edad variable, entre los 9 y 12 años, pero hay excepciones. Poco a poco va apareciendo el vello púbico, las mamas se hacen más grandes, aparece la primera regla, sigue el desarrollo de la glándula mamaria y los ciclos finalmente se hacen ovulatorios y se alcanza la talla final. En el caso de la niña transexual, el primer dato de aparición de la pubertad es el agrandamiento de los testículos, es decir, hasta que el volumen testicular no pasa de 4 mililitros, no se puede dar por iniciada la pubertad. Junto a ello, un estirón, esta persona estira, crece. Poco a poco va creciendo el pene, testículos, sale la barba, tal, hasta que al final, en una edad variable, 16, 17 años, 19 años, se puede conseguir ya la talla final. Sin embargo, ojo, porque la naturaleza no siempre actúa igual, lleva su tiempo para cada persona el suyo. Una persona puede empezar la pubertad, la mayoría pueden empezar a los 12 años, sería un 68%, pero hay personas que empiezan la pubertad a los 10 años y hay personas que empiezan la pubertad a los 9 años. Hay incluso personas que pueden empezar la pubertad a los 14 o 15 años, es decir, puede haber hasta 5 o 6 años de diferencia en empezar la pubertad entre unas personas y otras. Esto es igual en niños transexuales que en niñas transexuales. Tenemos que considerar no solo a qué edad está empezando la pubertad, es decir, empieza a crecer el volumen del testículo o empieza a desarrollar el botón mamario a los 9 años, vamos a suponer, o a los 10 años. Pero luego hay que considerar también que la velocidad de progresión de esta pubertad es muy variable. Hay niños y niñas que empiezan a los 10 y han acabado el desarrollo puberal a los 11 o 12, y hay algunos que empiezan a los 8 y aún siguen desarrollándose a los 15. Es decir, una cosa es cuándo aparece la pubertad y otra cosa con qué velocidad se está desarrollando, lo cual es muy interesante y es muy importante a la hora de tomar decisiones en cuanto a tratamientos. Varía mucho entre personas. Según la raza, según la familia, habría que preguntar la madre a qué edad tuvo la primera regla, el padre si estiró tardíamente, porque todo eso va a condicionar. Si tú tienes antecedentes de que la madre tuvo la regla a los 9 años, pues no te encandiles porque probablemente va a suceder lo mismo. La edad es un fuerte conflicto para el tratamiento de estas personas. Javier luego también nos puede hablar de esto. ¿Por qué? Pues porque una cosa es la madurez biológica, que la dicta la naturaleza. Es decir, la edad no la marca la fecha de nacimiento, la edad biológica la marca la naturaleza y no tiene que coincidir ni con la mayoría de edad legal, ni con la mayoría de edad sanitaria, etc. La naturaleza tiene su tiempo y su tiempo no está legislado. Luego están otros condicionantes, que es la mayoría de edad legal y la mayoría de edad sanitaria. Depende de una época a otra, incluso de un país a otro, y dentro de un país, de un estado a otro. Por ejemplo, en Estados Unidos no es lo mismo Oregón que California. En Albania la mayoría de edad legal son los 14 años, en Irán e Irak son los 15 años, en Estados Unidos son 21, en España ahora son los 18, pero hace unos años eran los 21, es decir, todo esto es movible, el legislador puede mover, y con lo cual nos va a condicionar todo el tema. Existe también una figura muy interesante, que Javier creo que luego habla, que es la figura del menor maduro. La figura del menor maduro la dictamina un juez en base a unos informes que constatan que ese menor es capaz de decidir, entiende las cosas y toma con propiedad decisiones. Lo dictamina un juez, pero en base a una serie de procedimientos. ¿Cuál es el papel del endocrinólogo?
Pues el endocrinólogo debe de excluir procesos asociados que puedan contraindicar la toma de algunos fármacos, de algunos productos. Luego, iniciar el tratamiento hormonal o realizar el bloqueo cruzado, decidir biológicamente cuál es el mejor momento de inicio, qué tipo de fármaco le va a convenir, monitorizar los resultados sin que se produzca iatrogenia, es decir, buscamos mejorar, no crear una enfermedad. ¿Qué es lo que consigue el bloqueo puberal? Eso lo tenéis que tener muy claro. O sea, ¿qué le pido yo? ¿Por qué bloqueo yo la pubertad de mi niño o de mi niña? Pues yo bloqueo la pubertad porque quiero que no progrese. Yo freno el coche que se ha puesto en marcha. ¿Cómo lo hago? Pues con modernos fármacos que son los análogos de la GnRH. Y otra cosa es inducir la pubertad cruzada. Es decir, administrar testosterona en el niño trans y estrógenos a la niña trans. Y una cosa es bloquear, el coche se ha puesto en marcha y yo lo freno. Y luego, cuando a mí me interese, reconduzco la pubertad hacia donde me interese, o bien con testosterona o bien con estrógenos. Lógicamente, la administración de testosterona va a conseguir más pelo corporal, que se desarrollen las estructuras musculares, la voz se hace más grave, el niño transexual entra en amenorrea y se produce una reducción del tamaño de las mamas. El tratamiento con estrógeno, pues lo contrario, más grasa en las caderas, la voz es más fina, menor vello corporal y cesan las erecciones. Y se empieza a producir un cierto aumento de la glándula mamaria, aunque muy poco, no hay que esperar que con estrógeno se consigan unas mamas de mujer adulta. Cuando yo bloqueo en las fases iniciales, yo no voy a bloquear una pubertad en esta fase. Esta fase ya está la pubertad concluida, yo ahí no tengo ningún sentido que bloquee. Si esto se ha conseguido a la edad de 12 años, yo tengo que bloquear, esto está ya desarrollado, se ha llegado al final del desarrollo. Yo tendré que bloquear en fases iniciales, cuando aún la glándula mamaria no se ha desarrollado o cuando aún los genitales no son los del adulto. En la fase inicial, el bloqueo con agonistas, y si ya estoy en fase final, ya no tiene ningún sentido bloquear ahí. Si se decide, se tiene que hacer el tratamiento hormonal cruzado, como es de sentido común, aunque a veces parece que no lo tengamos. Entonces, existen varios protocolos. Existen protocolos americanos, etc. Los protocolos americanos están condicionados porque las compañías privadas de salud americanas no cubren todos los fármacos. Entonces es un lío dependiendo del seguro que tú has contratado y tal. Total, que yo he repasado las guías europeas, que son las que aquí manejamos. Hay un protocolo más antiguo, pero que es decir, que se sigue en muchos centros sanitarios, y es bloquear a los 16 años con ciproterona y con progesterona. Me parece una barbaridad, pero bueno. Y dejar el tratamiento cruzado a los 16-18 años. El protocolo 2, que es es algo más intervencionista, tiene más sentido, establece a priori una edad de bloqueo 12 años, pero yo apunto, sería 12 años, y con 12 años se ha llegado al estadio Tanner 2-3, y luego os explicaré qué es eso. Porque si ya con 12 años está en un estadio 5 de Tanner, perdóneme usted, pero yo ahí no tengo nada que bloquear porque el desarrollo ya está en lo definitivo, y yo ahí me tendría que plantear por qué no hacer un tratamiento cruzado directo, porque hay niños y niñas que te llegan con 12 años con una pubertad concluida. Las cosas son como son, la naturaleza ha dicho que esta persona desarrolla la pubertad antes que otra, y eso es así, nosotros no lo vamos a cambiar. El bloqueo con agonistas, el tratamiento cruzado a los 16, pero yo en mi práctica clínica no prolongo el bloqueo más de 2 años y medio. Es decir, en el caso de que esta persona se hubiera empezado el bloqueo con 12 años, no tendría ningún sentido mantenerlo 4 años con el bloqueo y esperarme a los 16 para poner el tratamiento cruzado. Yo soy partidario, y así lo hago, de 2 años y medio, que estaríamos hablando de 14 años y medio, empezar con el tratamiento hormonal cruzado, y los resultados son estupendos. Y luego las cirugías a posteriori. Las guías europeas, se llama Amsterdam Experience, aconseja una serie de requisitos, y es que el proceso esté claro, que no haya dudas,
que todo el mundo esté por la labor, que esté la guía, que el camino esté claro, que la persona, el transexual niño o niña, persista en su sentimiento al llegar a la pubertad, que en mi experiencia es el 100%, que no existan contraindicaciones, lógicamente, para el tratamiento, pues si hay contraindicaciones con el tratamiento, se busca otro tratamiento alternativo, que los hay, que haya un adecuado soporte familiar y escolar, lo cual también es de sentido común, y que, a ser posible, el menor tenga un buen conocimiento de los efectos del tratamiento, porque aunque tenga 18 años, la persona puede entender perfectamente lo que se le está proponiendo y tomar sus decisiones. La madurez, muchos de 25 años son más inmaduros que algunos de 14. Pero, ¿qué problemas puede conllevar el bloqueo? Yo me he saltado una, al revés. ¿Cuáles son los argumentos a favor? O sea, ¿qué ganamos bloqueando? El bloqueo puberal precoz, el estadio 2-3 de TARE, que luego ya os diré qué es, está claro que permite o ayuda a completar el seguimiento en casos dudosos, que los hay. Hay niños y niñas que no está la cosa clara. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo, mientras se toma una decisión de si bloqueo, de si no bloqueo, ahora sí, ahora la madre se lo piensa, espera un poquito, ahora viene el padre, luego viene el padre sin la madre, el niño lo tiene claro, y tú ves con asombro cómo la naturaleza sigue su marcha, y 6, 8, 12 meses es mucho en la maduración de esa persona, y ves que se están produciendo unos cambios que luego vas a tener que revertir con mucha dificultad. Ves que están creciendo unas glándulas mamarias o que está creciendo la talla de los pies y que luego tú tendrás que deshacer todo lo que la naturaleza ha hecho. Entonces es una pena, entonces te ayudas con el bloqueo, porque mientras se maduran las cosas y la familia se decide y si no, pues tú sabes que eso lo has parado y el coche no sigue en marcha. Facilita la integración social. Basta con que le desaparezcan las erecciones a una niña transexual para que ésta, pues vosotros lo vivís, parece que vive mejor, está más a gusto. Hay un claro descenso en las anorexias nerviosas, eso está constatado. Grupos de niños y de niñas a los que se les ha bloqueado y grupos en los que no se les ha bloqueado, comparas las personas a las que no se les ha bloqueado y el número de problemas de trastornos de la conducta alimenticia es claramente mayor, eso es indiscutible. Los cuadros fóbicos, los cuadros depresivos mayores, las ideas suicidas, los cuadros de acoso, pues descienden cuando se ha producido un bloqueo puberal precoz. Está claro que mejora los resultados de la cirugía. No es lo mismo que luego se tenga que operar una mama muy grande que una pequeña. La cirugía es mucho más fácil, es menos traumática. Mejora la talla final deseada. Yo con asombro he oído estos días que daba miedo el bloqueo porque no crecería. Yo no estoy de acuerdo con eso, al revés. Pienso lo contrario. De hecho se usa en niños con talla baja, cisexuales, que llega a la pubertad, ahí lo hacemos todos y yo no sé por qué se asombra el personal de que luego sea los niños trans, tú bloqueas la talla y ganas unos centímetros de talla final. Eso es indiscutible, todo el mundo lo hacemos. Y si encima ya es hora de crecimiento, ya es la bomba. O sea que yo no estoy de acuerdo en que mengues la talla final. Yo, en mi experiencia, se gana. Reduce los episodios de automedicación, minimiza la nuez, eso está clarísimo. En un bloqueo puberal precoz la nuez no se desarrolla y mejora claramente los tonos vocales. La voz no es tan grave en el caso de transexual femenino. Pero hay quien dice, no, es que el bloqueo puberal es muy dañino. Entonces, vamos a ver, ¿es dañino? Pues, ¿por qué? ¿Por qué dice usted que es dañino? Pues bueno, se aduce que la maduración psicológica, que para que madure el adolescente, se requiere una exposición a las hormonas. Totalmente de acuerdo. Pero es que yo no voy a dejar a esa persona sin hormonas. Simplemente voy a hacer un paréntesis y luego le voy a dar hormonas. Luego yo voy a inducir la pubertad, luego la maduración, dependiente de hormonas, si es que las hay, y yo no discuto, porque eso ya no se va a evitar, simplemente se va a retrasar.
Se habla también de que hay un posible deterioro en la formación de la masa ósea, porque justo durante la pubertad es donde se consigue que el hueso, la máxima dureza del hueso, luego a partir de ahí empieza a disminuir. Vale, yo en mi experiencia no tengo a ningún niño ni niña transexual sometido a bloqueo que al llegar a la edad adulta tenga una pérdida de masa ósea. Luego esto es más teórico que real, y eso es así. Yo no he visto ningún caso así. Hay algún cirujano plástico que aduce que si tú no dejas desarrollar el pene en una niña transexual, si el pene es pequeño va a dificultar la cirugía posterior y va a requerir de técnicas más complejas. Luego, en la realidad es muy difícil que, aunque no hayas hecho el bloqueo, el tamaño del pene sea el adecuado para hacer la cirugía. Es decir, al final acaban con una cirugía que no es bastante el pene, necesitan con colon. O sea que yo esto lo veo también más teórico, y luego hablando con cirujanos expertos me dicen que a ellos pues les es relativamente, porque si trabajan con el pene siempre va a quedar una vagina insuficiente y van a tener que reintervenir. El tema de la cuestión es decidir cuándo hemos llegado al estadio 2-3 de Tanner, porque todo gira alrededor 2-3 de Tanner, pubertad, fase precoz, esto es 2-3. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué hay tanta duda? Los endocrinos dudan, estaremos 2-3, los pediatras más. Entonces, ¿cómo podemos saber que nuestros hijos y nuestras hijas están en un estadio 2-3 de Tanner, es decir, que la pubertad ha empezado? Pues tenemos los estadios clínicos, es decir, viendo las tablas, que es una pena que no se vean bien, pero bueno. Esto sería el estadio 1 de Tanner, que es nada, es de niño. Y el 5 de Tanner son las glándulas mamarias de mujer adulta y penitestículos de un varón adulto, ¿vale? Luego hay un progresivo aumento. La fase inicial es la telarquia, la aparición del botón mamario, que es lo que os he dicho, es decir, crece un poquito la areola. En el niño crece el volumen testicular, pero claro, esto es muy bonito en esta gráfica, pero luego lo que te llega a la consulta, un niño y una niña transexual, es que imagínate que la niña o el niño tiene una obesidad. Si tiene acúmulo de grasa en el pubis, o el testículo tiene una criptorquídea y el testículo está metido en el canal inguinal, lo cual a estas edades es muy frecuente, a mí que no me digan, yo no puedo saber el volumen del testículo, ni puedo saber la longitud del pene, ni puedo saber si este niño biológico lo que está teniendo es grasa en la glándula mamaria y la confundo la grasa mamaria con el crecimiento del botón. Es decir, esto es muy subjetivo. Se lo das a valorar a un médico, a otro médico y a un tercer médico, y cada uno te dice que uno te dice que está en el 1, otro que está en el 3, y entonces esto no, se necesita algo más objetivo, ¿eh? Entonces, ¿a qué nos podemos agarrar? Pues a la velocidad de crecimiento. El niño prepuberal mantiene una velocidad de crecimiento, es muy fácil de saber porque hoy en día pues con las cartillas de crecimiento del pediatra tú puedes ver a qué velocidad tu hijo o tu hija ha estado creciendo, pues a una media de 4 o 5 centímetros cada año. Cuando llega la pubertad se dobla la velocidad de crecimiento. En este último año mi hijo o mi hija ha pasado de crecer 6 centímetros a 12 centímetros, pues ojo que eso ya es pubertad. Eso quiere decir que ya empiezan a haber hormonas circulando y el hueso hace un estirón. Primer signo también de pubertad, estirón puberal. Una cosa muy objetiva es medir las hormonas. Medir las hormonas, en la niña cis te aproxima al estadio puberal un nivel de estrógeno de alrededor 20-30, y en el niño cis un nivel de testosterona pues 1,7, 1,8, está claro que esa persona ha llegado a la pubertad. Existen también, en caso de niños transexuales, la posibilidad de hacer ecografía. La ecografía de ovario es muy fácil de hacer, no duele, no molesta, es a través de la barriga, es muy sencilla, no expone a la persona a radiaciones, se puede hacer jugando, no es nada traumática. Entonces, viendo el tamaño del ovario, el volumen del ovario, si existen folículos, cuál es la longitud del útero, cuál es el volumen del útero, y con eso tienes un acercamiento a qué fase de Tanner estás, si estás en una fase inicial o si estás ya en una fase más avanzada.
tenemos claro lo que es un estadio 2-3 de Tanner, entonces, vale, pues voy a bloquearlo. ¿Qué fármacos tengo para bloquear? Solo tengo el GnRH, el decapeptil, que es el que parece que conozcáis todos, hay muchos más, sí hay otros, pero el decapeptil, que es la criptolerina o el leuprolide, es el mejor, es más caro, en algunos países no tiene cobertura sanitaria, por ejemplo en Francia no lo cubre, en Estados Unidos por supuesto que no. ¿Qué consigue? Que desaparezcan los ciclos menstruales y que se empiece a reducir el tamaño de la mama, sobre todo si se hace precozmente. Lógicamente también cesan las erecciones, disminuye el tamaño del testes y hay menos vello. Se tolera muy bien, tan solo la molestia del pinchacito. Es muy caro, pero aquí en nuestro país lleva cobertura. Y si no tolerara la triptolerina, o el niño o la niña tiene fobia a los pinchados, que yo me lo he encontrado, pues tienes fármacos alternativos, evidentemente no son tan buenos, pero tú puedes, si lo que le molesta a ese niño transexual es tener regla, pues entonces tú con progesterona, una dosis bajita mantenida, desaparece la regla. Pero tiene el inconveniente de que puede ganar de peso y es un fármaco que produce algo de depresión. Si no hay más remedio se da, pero si se puede, pues mejor la triptolerina. También se puede dar ciproterona. También es un fármaco que tiene sus efectos secundarios, puede producir cansancio, apatía, depresión, pero de estos niños pues hay que ir con cuidado. Es decir, el de elección, el bloqueo. Pues hay muchos protocolos, aquí cada maestrico tiene su librico y según donde mires y te arrimes, pues ves. Entonces, desde quien no tiene protocolo, porque va pues como va, bastante hace con intentar ir, a luego otros protocolos ya más establecidos, por ejemplo el nuestro. Yo no digo ni que sea mejor ni peor, pero a nosotros nos da muy buen resultado, estamos muy contentos, entonces intentamos estadiar el bien, el estadio en el que nos encontramos. Estamos claramente en el 2-3 de Tanner, no solo por mirarle la glándula mamaria o el testículo, hacemos la ecografía, medimos hormonas, la velocidad de crecimiento, lo tenemos claro y la familia vamos a por todas, entonces hacemos un bloqueo. Nosotros usamos el decapeptil, a mí me gusta más intramuscular porque puedo dosificar mejor, a lo mejor el preparado a 3 meses, a lo mejor las últimas semanas no te lo cubre bien, entonces yo prefiero porque me da más maniobrabilidad usar el decapeptil, pero todo se puede hacer. ¿Qué es lo que busco yo? ¿Cuándo sé que está siendo efectivo? No es ponerlo y ya está, es ponerlo, está siendo efectivo, entonces yo tengo que medir los niveles de estrógenos o de testosterona, tengo que conseguir que estén a 0. Y el bloqueo yo no lo prolongo más de 2 años y medio, prolongarlo más es ya exponerte a otros problemas. En la niña trans yo mantengo el decapeptil y cuando decido ya hacer el tratamiento cruzado empiezo a añadir estrógenos en dosis crecientes hasta llegar a la dosis de la mujer adulta, pero con mucha lentitud, nunca antes de 3 o 4 años. No se puede a la naturaleza forzarla a empujones, no por ir más rápido y con dosis más altas la pubertad va a ser mejor, no. Hay que, precisamente todo lo contrario, hay que hacerlo todo con mucha suavidad, tranquilizarse, que los padres no metan presión, porque eso es malo para el proceso. Dejar que la naturaleza poco a poco vaya haciendo lo que tiene que hacer. La naturaleza es más sabia que los padres, que los niños y por supuesto que los médicos, y al cabo de 3 o 4 años realmente ya se ha llegado a la dosis de la persona adulta y ahí ya se mantiene. En el caso del niño trans, pues lo mismo, estamos preparados de testosterona intramuscular, pero hoy en día existe la posibilidad de hacerlo a través de geles de testosterona. Tienes la suerte de que te permite, sin pinchar a la persona, administrarle dosis de testosterona a través de la piel, una cremita, da muy buen resultado, ya tengo experiencia y es estupendo. La verdad es que se consigue lo mismo y incluso mejor.
Y lo mismo, dosis muy lentas, poquito a poquito, sin prisa, sin miedo, que la naturaleza vaya haciendo lo que tenga que hacer, no precipitar las cosas. Uno no se acuesta prepúber y se levanta adulto, la naturaleza lleva su tiempo, pensemos en nosotros, la naturaleza hizo la pubertad con un ritmo y nosotros no debemos de forzar ese ritmo. Ya a modo de resumen, enfatizar que la pubertad puede, claramente hay que no, puede deteriorar la calidad de vida de los niños y de las niñas trans, que el bloqueo puberal en estadios 2-3 de Tanner, clarísimamente lo que se está publicando y en lo que yo vivo, mejora el disconfort, que no tiene ningún sentido hacer un bloqueo puberal, me parece una soberana tontería. En estadios ya muy avanzados, la pubertad está concluida, que vas a frenar el coche si el coche ya está en el sitio de destino. Usar los agonistas, que es muy difícil estadiar la pubertad, que no vale solo la tabla de Tanner clásica, que tienes que ver otras cosas. Esto sería más para médicos, pero que sepáis vosotros, que tengáis esa información, que se pueden hacer ecografías, medición de hormonas, ver la velocidad de crecimiento, y eso es muy fácil porque todos los niños tienen un registro previo. Que no hay dos niños iguales, que hay que individualizar a cada persona. En cuanto a qué edad de inicio, la pubertad es caprichosa. Hay niños y niñas que empiezan la pubertad a los 9 y hay quien a los 15 aún ha empezado la pubertad. No hay que tener miedo. Hay que pensar también que la velocidad de desarrollo de la pubertad lleva su tiempo. Una persona puede empezar a los 9 y a los 10 haberla concluido, pero puede empezar a los 14 y estar desarrollándose hasta los 18. Es decir, eso va a condicionar también los tratamientos. Que el tratamiento hormonal cruzado generalmente a los 16 años, pero hay claras excepciones a mi entender, y es que si el bloqueo puberal se decidió hacer antes de los 14 años, no debes de estar bloqueando la pubertad hasta los 16. Se debe hacer el tratamiento hormonal cruzado antes. Que lógicamente todos los padres primero, los médicos también, debemos de actuar con sentido común desde la prudencia. Tranquilizaros a vosotros, que a veces yo digo, bueno, es que sois vosotros los que estáis para que tomes una tila, porque el niño y la niña están tranquilos, lo ven con normalidad. Y eso es una angustia que de verdad es para deciros, mira, que se quede en casa y vosotros, eso, una tila y un tranquimacín. Y que si todo está claro, si todos lo tenemos claro, hay que intervenir. ¿Por qué? Pues porque yo personalmente tengo la seguridad de que los beneficios superan claramente los riesgos. Muchas gracias y especial agradecimiento a Natalia Montiña Saida.